Volvimos. Volvimos y volvimos enojados. Porque ya hacía tiempo que no me enseñaba tanto con los economistas. No me hagas responsable de tus Claramente, traumas. despertaste una hazaña, porque salvo raras excepciones que han sido invitados a este programa, de hecho, amigos economistas que se abren más allá de su saber y tratan de entender la sociedad, la verdad que hay un tema con las disciplinas, que finalmente también la contracara del análisis y lo que hablamos sobre el endeudamiento no es menor. No es menor que no haya habido escucha, que no haya habido capacidad de captar lo que pasaba y lo que está pasando en la sociedad argentina. No es menor que haya una disciplina, y digo es una disciplina porque gran parte de los que están, con salvo raras excepciones, que por ahí algunos no se están escuchando o mirando, pero es una disciplina que tiene un problema en relación a lo real, porque no termina de captar lo que pasa en la sociedad. Y entre otras cosas, porque no tiene las herramientas para eso, porque la forma en la cual capta lo que hay en la sociedad es únicamente lo que es medible, y vos lo decís en tu libro. Tenemos un problema, vos decís, hay cosas que pasan por debajo del radar estadístico, ¿no? Eso. Ale es más agonístico que yo. Sí, yo estoy enojado hace años. Yo no. Pero yo soy más conciliador. Vos sos decano. Yo soy institucional. Claro, vos sos el responsabilidad claro. institucional. Yo abandoné la responsabilidad institucional para poder decir lo que otros piensan. Pero, estaba pensando fundamentalmente dónde, más nos enojamos con los economistas es que, y es un poco lo que nosotros, nos moviliza intelectualmente y políticamente, es decir, mirá, ese fenómeno económico que vos estás analizando, hay una parte que es una dimensión social y que tiene tal efecto, funciona de tal manera, y que vos no tenés los instrumentos de análisis para entenderlo. Vos podés entender la deuda en un aspecto, pero hay todo un aspecto o toda una dimensión de las deudas que quedan por fuera de tus análisis y que son muy relevantes. Que es enorme. Que es muy relevante. Y ahí podemos decir, el dinero, cosa que con Ale también, nos hemos vivido fascinándonos, pensando y analizando las cuestiones monetarias. Hay una dimensión... Nos perdimos en su laberinto. Nos perdimos en su laberinto. Es el título de un libro, por si quieren comprar. También. De algo vivimos. También, hay una dimensión en cómo el dinero existe en la vida social, produce efectos en la vida social, efectos simbólicos, afectivos, de poder, etcétera, que los economistas no ven o lo dejan de lado y ven toda una dimensión. Y que todo este otro aspecto, llamémosle muy rápidamente social, es dejado de lado y es secundarizado. Y para nosotros nos enojamos ahí diciendo, ojo, porque eso que a vos te parece secundario termina siendo lo principal. Exactamente. No, y eso es un punto, pero ahora justamente, ¿no? Porque estamos en un momento de nuestra historia. Antes hablábamos de la comparación entre el momento en que nos conocimos, que elaborábamos sobre la crisis del mundo del trabajo, los movimientos sociales, etcétera. Y había en la sociedad una crisis económica, una crisis política, pero no sé si había una crisis de sentido, ¿no? Había una sociedad activada, ¿no? en ese momento. Hoy pareciera que en la crisis que estamos transitando hay una crisis de sentido profunda, ¿no? Que se expresa. La semana próxima vamos a invitar a un amigo psicoanalista para hablar justamente de las depresiones y de los efectos en la sociedad de lo que está pasando. Pero creo que uno de los puntos de la crisis de sentido tiene en parte que ver con justamente, no solamente la manera en la cual las deudas ocupan nuestra vida cotidiana, o sea, qué difícil es producir sentido cuando vos todos los días tenés que ver cómo vas a ponerte al día. Sobre todo, porque es un punto que siempre remarcamos, supuestamente la decisión de endeudarte es como una decisión que tomaste vos. Entonces es más difícil enojarse con el patrón que te mandó a laburar y volvés a tu casa enojado, este hijo de puta otra vez me cagó.
esto produce sentido, que es el enojo. Es más difícil enojarse contra algo que uno no ve, que es aquel sujeto con el cual uno se endeudó. O sea, ahí hay un problema de subjetividad que me parece clave en términos de la ausencia de sentido. Pero hay que agregar otra capa. No solamente es difícil entender con qué enojarse o con qué amigarse en un contexto de una trama de endeudamiento, pero además cuando la clase política, y vos preguntabas cuál es el identikit político del programa, y te decía hinchado los huevos, porque realmente la crítica que estamos haciendo le cabe a todos los gobiernos, del que fui parte, del que no fuimos parte, y así sucesivamente. Obvio. Porque la realidad es que nosotros nos cansamos de empujar puertas, discusiones, mostrar datos, investigaciones, realidades, y no funcionó, no entraba. No entraba, y eso produce un efecto de denegación, o sea, de sentirse negado. Y la denegación es un proceso muy particular, ¿no? No es solamente la invisibilización. Es decir, yo estoy acá y estoy endeudado, y el otro te escucha y te tapa al mismo tiempo, ¿no? Eso también es una crisis de sentido que para la política es fundamental. Sí. Me remite a dos cuestiones que están en el libro. Hay una que está inspirada absolutamente en vos, que es... Por mis deudas. Por tus deudas. No, pero... Me gustaría inspirar por otra razón. No, pero inspirado positivamente. En algún momento, trabajando juntos en una investigación, vos dijiste algo así como, dialogando con el título del libro de Rancière, que no leí el libro, pero conozco el título, La noche de los proletarios. Vos dijiste La noche de los endeudados. Y en el libro hay toda una parte, y que fue un trabajo sobre todo que hicimos con nuestra amiga en común, Flora Partenio, una gran compañera. Gran compañera, economista feminista y un todoterreno de la política y la investigación. Que hicimos más sociológicamente. No, de puta madre, a un cuadro de primer nivel, tanto político como académico. Un lujazo trabajar con ella. Una investigación durante la pandemia sobre temas de endeudamiento, cuidado, sobre todo mujeres, y nada, ¿dónde aparecía de manera, digamos, más palpable, más fuerte, más nítida, que las dinámicas de endeudamiento son dinámicas de sujeción? Es las mujeres que no podían dormir. Las mujeres que decían, no puedo dormir porque estoy todo el tiempo haciendo cuentas. Estoy todo el tiempo sumando y restando y viendo cómo pago mis deudas. Bueno, vos contabas, me acuerdo, una anécdota que yo la uso todo el tiempo citándote en uno de tus trabajos de campo. Menos mal que me citas. No todo el mundo lo hace, pero yo lo donde decía que una entrevistada dijo a raíz de eso, de qué hacen la noche, por lo que no leyeron el libro de La noche de los proletarios de Rancière, que es una maravilla. Rancière se pregunta a los obreros, digamos, qué hacen de noche, con la idea de que hay una vida más allá del trabajo, y una vida en general fiestera, creativa, poética, etcétera, ¿no? O sea que no todo es un bajón en el mundo del trabajo. Entonces, frente a eso, Ariel preguntando, bueno, ¿qué hacen de noche? Y una señora dijo, a la noche estoy encuentada. Encuentado, sí. Es como una síntesis perfecta de lo que significa. Esto, es hacer cuentas, no puede dormir, y ahí acompañado a lo que te referías vos, y que está precisamente afuera del radar de los economistas, cómo las dinámicas de endeudamiento producen aflicciones. Producen dolores físicos, dolores psíquicos, angustias, depresiones, y que, por ejemplo, en esa investigación, durante el contexto de pandemia, varias de las mujeres murieron porque no podían cuidarse frente al COVID porque tenían que pagar sus deudas, ¿no? Y ahí hay una cuestión muy, muy palpable de esa manera en la cual las deudas se ramifican directamente con la sujeción, al punto que implicaron el fin de la vida, de manera muy, muy clara y muy trágica. Y esa tragedia también, acumulada durante la pandemia y posteriormente,
en la salida de la pandemia, en contextos ya de alta inflación, produjo algo para mí paradójico, que es que las familias, y sobre todo las mujeres, entraron en un proceso de, digamos, uno puede decir, como se dice, de distanciamiento y de enojo con la política, con el Estado, porque no estaba resolviendo lo que había que resolver, y por otro lado, como un fuerte reconocimiento a sí mismas de que estaban haciendo lo que el Estado no podía hacer. Claro. Podían conseguir la plata para poner el plato en la mesa, conseguir el medicamento, toda una dinámica de sacrificio y de esfuerzo, en el cual las dinámicas de endeudamiento estaban ramificadas, porque ese sacrificio y esfuerzo tenía que ver también con endeudarse, con endeudarse y pagar las deudas, porque las deudas, sobre todo en determinados sectores, sí o sí se tienen que pagar. Claro, una obligación moral, eso es un punto importante, ¿no? En todos los estudios a nivel mundial da cuenta de que en general los mejores pagadores son los sectores populares, y cuanto más alta en la escala social... El riesgo de no pagar una deuda y la pérdida que implica de no pagar una deuda en esos sectores es altísimo. Por ejemplo, no pagar la deuda que uno tiene con un familiar es la ruptura de un lazo afectivo que es además un sistema de protección social. Claro. Te permite alimentarte, te permite cuidar a los pibes, un montón de dinámicas que si las deudas no son pagas se interrumpen. Entonces es altísimo. Entonces, en esa dinámica de fuerte sacrificio para mantener a la familia, de sacrificio vinculados a los endeudamientos, se fue generando una especie de subjetividad, de distanciamiento con la política y lo que, digamos, planteo en el libro, una idea y sobre todo un sentimiento de superioridad moral. De decir, yo puedo resolver de mejor manera la situación de mi familia de lo que puede hacerlo, por ejemplo, el Estado. Por eso este proceso es parte de un proceso de subjetivación individualizada, ¿no? O sea que eso es un punto importante que no está muy captado en general. Porque muchos hablan de un proceso de individualización, de que ahí estamos en sociedad cada vez más individualizada, como si fuera el efecto de un proceso cultural. Y ahí me parece que el punto clave de ese tipo de sociología económica es que da cuenta que los procesos de transformación subjetiva tienen que ver con procesos materiales. No es un dispositivo simbólico, ¿no? Más bien es al revés. Es porque vos tenés una transformación de una realidad material que parte, sin sonar excesivamente marxista, pero que parte de la subjetividad se va amoldando. Sí, cuando hablamos de material, no estamos hablando de la estructura de las relaciones sociales. Es el día a día. La gente, digamos, las personas resolviendo los quilombos cotidianos y diciendo, yo estoy resolviendo un quilombo que no lo está resolviendo más que yo, y ahí, digamos, sí creo que la discusión con los procesos de individualización es los individuos también insertos en sus lazos como mínimo familiares, porque yo creo que la pandemia generó una dinámica de fuerte sentimiento antiestatal y al mismo tiempo un fuerte sentimiento familiarista. Hasta comunitarista en algún caso. Las familias salvaron a las familias también de manera paradójica. Al mismo tiempo que las familias se apoyaron en las familias para transitar la pandemia, también aumentó la violencia intrafamiliar durante la pandemia. Bueno, eso no es incompatible, ¿no? Por eso. Por eso, digamos. La sociabilidad se vuelve más densa y más... La exigencia o la presión sobre las familias generó esa dinámica de apoyos y también de violencias. Claro, en todo caso es una expulsión del Estado y de la clase política, de los dos, del quehacer cotidiano. O sea, ahí hubo una experiencia muy clara de algo que al principio parecía como un dispositivo de cuidado y que después termina siendo un dispositivo de restricción frente a la necesidad de vivir.
y la manera en la cual, digamos, la política, entendida como aquellos que actúan a través del Estado, no cumple ninguna función, más bien es un problema. Y de ahí la definición de la casta se empieza a enhebrar en esa experiencia, ¿no? Absolutamente, sí. Ahí creo que coincidimos. Ese pack de casta y dolarización durante la campaña de Milei fue... Bueno, pero viene ideal. de ahí. Sí, viene de ahí, digamos, pero digamos, el libro, digamos, trata de pensar cómo ciertas dinámicas de endeudamiento particulares alimentaron un proceso político asentado en la distancia entre la sociedad y la política, la sociedad y el Estado, y esa distancia tiene que ver con decir al Estado lo que vos hacés no solo no alcanza, no me resuelve lo que yo necesito, sino cuando yo lo hago de manera mejor que vos, no solo en términos instrumentales, sino en términos netamente morales. Claro. O sea, me sacrifico, cuido a los míos, y no como vos, que sos una casta. Uh-huh. No, y eso, por eso me vuelvo a la cuestión del lugar de la sociología, ¿no? Para pensar la política, porque pareciera ser una pica, no. disciplinar, pero es mucho más profundo que eso, porque finalmente lo que a mí me da mucha bronca no es tanto saber si tenemos razón o no, si no es un problema del dispositivo de verdad, ¿no? Es decir, decimos la verdad, sino por lo menos tratemos de tener un razonamiento más cercano a la experiencia y más cercano a la complejidad del mundo y a la variación de las emociones y las subjetividades. O sea, un pensamiento más sensible a la realidad social. Y ahí me parece que sí hay una paradoja, en el caso de Milei, porque pareciera justamente que Milei y una derecha es sensible a esa realidad. O sea, la entiende, la capta. La capta por un lado, tiene un dispositivo para captarlo, para entenderlo, sentir esa vibración, y a su vez un dispositivo intelectual cognitivo de economista cuadrado. O sea, de hecho, es medio contradictorio, sí, porque tenés... Cuando él habla como economista no se entiende nada. No se entiende un poco, pero aparte, como alumno, yo siempre lo digo, alumno de economía lo bochás, sí, pues dice cualquier boludez. Sí, inclusive sí. Como economista, digamos, es un pésimo intelectual y es un pésimo economista. Y no le digo peyorativamente, le digo, realmente es objetivo. O sea, de un tipo, desgraciadamente, llegaría a clase y lo mandaría a estudiar. Pero hay algo del dispositivo sensible donde sí entiende que esto que vos analizás en tus investigaciones y en el libro, lo logra captar y logra ponerlo en valor, ¿no? Y me parece que es parte de las contradicciones en las cuales estamos ahora, la complejidad para entender el ahora, de una política tan insensible cuando habla como economista y tan sensible cuando capta una realidad finalmente que está vinculada al dominio del mundo, en particular del mundo popular. Me parece que es donde cuaja gran parte de lo que estás describiendo acá, no exclusivamente, pero en gran medida. Sí, de hecho, por eso antes decía casta más dolarización, ¿no? Independientemente de lo que está pasando ahora y dónde quedó ese proyecto, y eso dejémoslo de costado, pero fue una oferta política que entendió muy bien una manera de castigar, una manera primero de proponer resolver el principal problema de la sociedad argentina, uh-huh, la inflación alta, y en segundo lugar, que esa solución venía incorporada con el castigo de los responsables de esa situación, de la inflación. Venía con el castigo de la casta, de los políticos, diciéndole, voy a dolarizar principalmente para sacarle el instrumento de generar esa dominación sobre vos y de cómo te aplasta la cabeza, que es la emisión monetaria. Uh-huh. Entonces, coloco el dólar y le corto las manos a los políticos y no pueden emitir más. Independientemente de qué, digamos, el Milei presidente es otra cosa. Tiene un pragmatismo que no tenía en campaña.
diría que el Milei presidente fue más disciplinado por los grandes problemas estructurales de la economía argentina que otra cosa, ¿no? La discusión, digamos, para Y después. es un poquito más complejo que como lo plantea. No, pero digamos, dejó de lado en principio destruir el Banco Central y poner fin al cepo. O sea, el cepo termina siendo, incluso en este gobierno, el gran consenso de la política argentina del 2012 hasta ahora. O sea, incluso sacando incluso en el ciclo largo del gobierno de Macri, lo saca al principio, pero lo termina poniendo después. O sea, bueno, pero no, eso aparte. Lo otro es, como decías vos, captar una sensibilidad, una jerarquía de problemas y identificar soluciones y responsables. Claro, pero justamente ese es el punto de la desviación, ¿no? Porque estamos frente a la misma situación, me vuelvo al paralelismo con el mundo del trabajo. Vos estás en 1850 en una fábrica en Liverpool y estás tratando de trabajar, ¿cuál es el problema que hay acá? Mira, hay alguien acá que gana mucha guita en relación a lo que vos ganás, te está cagando, se llama explotación, ¿listo? Y se trabaja esa identificación. Y obviamente hubo miles de estrategias en el siglo XIX para evadir esa relación, para que esa relación no se estructurara. De alguna manera la operación de Milei es algo parecido. Ahora que lo decías así, ¿no? Es como, sí, ustedes están endeudados. Efectivamente, acá la situación del valor de su trabajo, etcétera, reconoce una experiencia y dice, y el problema de eso es la emisión. Entonces, Y los políticos. Y los políticos, no la tasa de interés. O sea, el principal responsable de tu sobreendeudamiento es más Galperín que el Banco Central. O sea, es más Mercado Pago que el Banco Central. Ahora, es una gran estrategia de desviación. El problema es que tampoco hay en la arena política, porque justamente no están las herramientas cognitivas, actores que puedan sentarse y decir, no, mirá, el problema es la tasa de interés, no la emisión. Y que lo puedan sostener con más validez, digamos, empírica y teórica. Sí. Y política. Te voy a formular una pregunta que no? está en mi libro. A ver cómo. Que tiene que ver con lo que acabas de decir, pero lo rosa. ¿Qué sociedad es más desigual? Una sociedad que incluye a través de el endeudamiento, el sobreendeudamiento y a través de la explotación de Marcos Galperín, o una sociedad que no incluye, que excluye el consumo. ¿Cuál de las dos es más desigual? Y la tercera. Porque el problema, el problema ¿Cuál es la justamente, tercera? claro, pero Bueno. el problema no, obviamente, no es excluir del consumo, sino son los procesos de integración, no de inclusión, de integración a dispositivos económicos de consumo a través de un acceso al valor del trabajo y que implica entonces volver al problema del trabajo. Porque ese es vamos a terminar por donde empezamos, pero hace 20 años, ¿no? Sí. Esa es la idea. Pero finalmente el gran problema es que no hemos problematizado en nuestras sociedades el valor del trabajo. Y vos hiciste una historia de toda la democracia. La realidad que desde el 2008, o sea, la crisis financiera, desde el 2008 a esta parte, pasaron 15 años, casi 16 años, lo que vemos es un deterioro permanente, más frenado, más acelerado, pero un deterioro permanente del valor de trabajo y sobre todo la crisis de las instituciones que permitan valorar el trabajo y por ende acceder al consumo a través del trabajo. ¿Cuál es la gran crítica que le hicimos en su momento, tanto al proceso brasilero como al proceso argentino? Es que vos accedés a un consumo financiarizado, a un consumo sobreendeudado, que eso implica una posición de sujeción y que obviamente el acceder al consumo es parte del imaginario obrero, laburante o como se quiera llamar, y que es la razón misma de la política, que es transformar las realidades materiales de los habitantes, ¿no? Por eso es la política. La política no es la batalla cultural, la política es la batalla material.
Y el punto es que justamente mirando tanta batalla cultural, no vimos batalla material, nos focalizamos al consumo por el lado del kirchnerismo a través del Estado del crédito al consumo y por el lado de la derecha a través de dispositivo privado tipo Mercado Pago. Pero los dos finalmente tuvieron la misma estrategia en términos de relación política, que es gobernar permitiendo un acceso al consumo a través de un crédito que sobreendeudaban los hogares. Pero es la misma estrategia. Kirchnerismo, macrismo y ahora mileísmo van a tener la misma estrategia. Que no es la estrategia de valor del trabajo, que es la estrategia de llegar al consumo a través de la deuda. Para ir cerrando, precisamente el libro empieza con las promesas y fracasos del alfonsinismo y recorre todas las décadas hasta hoy. Y precisamente ahora, cuando parece que hay una disminución de la inflación, cierta estabilidad, reaparece una promesa de Milei de volver al mercado de crédito. Será cuestión saber cuánto esa promesa, tarde o temprano, fracasa. Bueno, esperamos poder discutir de eso en breve porque pareciera que va a fracasar. Acá tenés mi celular, mi WhatsApp. Bueno, muchas gracias Ariel por haber estado. Muchas gracias. Lu, que te mejores. Te esperamos la semana que viene y les mandamos un fuerte abrazo a todos los desencajados y desencajadas. Si tienen deudas, pueden mandar mensajes. Les podemos asesorar cómo no pagarlas.